Bueno, mis hermanos, como decía hace unos minutos Fede, ¿no? Qué bendición encontrarnos con los amados, comenzando el año, primera semana del mes, muchos hermanos de vacaciones y ver el salón completo. Y arriba yo miraba un montón de adolescentes que ahora están subiendo más arriba para tener su momento con la palabra. Y qué bendiciones que los hermanos tengan este deseo de venir a juntarse, aún habiendo muchos de vacaciones. Y hoy está con nosotros, después le podemos saludar, Eduardo Macalupu, que cumple años. Y está acá con nosotros festejándolo. Y el martes cumplió Twitty, y donde estaba acá. Y algunos de nuestros jóvenes salieron de vacaciones muy temprano, los esperaban en la costa una familia para almorzar. Y el martes a la noche tranquilamente podía decir, vamos a descansar, vamos a preparar el auto. No, estaban todos acá. ¿Quién los obliga? Nadie estaba justificado si no estaban. Sin embargo, es el deseo de querer estar juntos. Es una cuestión espiritual que hace el Señor entre nosotros. Y bueno, comenzando este año, ¿qué hacemos con la enseñanza? Bueno, arranca el año nuevo, bueno, seguimos con lo que estábamos, porque no cambia nada. Fin de año quizás sirva para hacer algún balance, pero seguimos con lo que veníamos estudiando, los chicos siguen estudiando arriba, porque es una actitud voluntarista pensar, el año cambia, ahora cambia algo. No cambia nada, la vida sigue igual. Lo que produce cambios en la vida son decisiones que tomamos en el Señor. Y esas son los que producen cambios y cambios que permanecen. ¿No? Después el resto es una hojita del almanaque como cualquier otra. Así que vamos a seguir considerando la carta a Tito que veníamos viendo los viernes anteriores. Vamos a comenzar con el capítulo 3, el último capítulo. Y si se pudiese resumir en pocas palabras lo que vinimos leyendo y estudiando todos estos viernes, es muy difícil porque no sé, fueron 5 o 6 viernes, se dijeron un montón de cosas, pero Tito viene hablando, y es importante tenerlo en mente, considerar el capítulo 3, acerca de cómo debemos conducirnos, cómo debe ser la conducta, el carácter de los hijos de Dios. Si se pudiese resumir así en pocas palabras, cosa que vuelvo a decir es muy difícil, ¿no? Fueron varios mensajes, creo que 5 o 6. En el capítulo 1 hablamos acerca de lo que espera Dios, de la santificación en la vida congregacional. Allí habla acerca de los responsables y una serie de cosas que estuvimos viendo. El capítulo 2, la santificación en la vida familiar, en la vida individual. Cada uno de nosotros cómo debe comportarse. Y el capítulo 3, que comenzamos a ver esta noche, se podría decir que habla de la santificación en la vida pública. ¿Cómo se espera que los hijos de Dios, los creyentes, nos relacionemos con los demás? Pero con los demás que no conocen a Dios, con los demás que no son parte de la familia, con los demás que están fuera de la iglesia. Y el capítulo, que no es muy largo, pero se divide en una parte positiva, del versículo 1 al 8, que es lo que vamos a meditar con la ayuda de Dios en esta noche. O sea, estos 8 versículos hablan acerca de qué debemos hacer, cómo debemos relacionarnos con los demás en la vida pública. Y después habla acerca de la parte negativa, qué cosas no hacer, y hace un cierre de la carta, que bueno, eso quedará a cargo de Juan y cuando vuelva a las vacaciones, Dios mediante, el viernes que viene. Así que leemos, capítulo 3 de Tito, del 1 al 8 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y hasta aquí. No más. Y
Empieza el capítulo, leíamos recién, recuérdales. Y como sabemos, las cartas, al igual que todos los libros de la Biblia, son una unidad, no están divididos en su original en capítulos y versículos. Entonces, es importante saber de qué viene hablando. Bueno, lo decíamos recién, a distintos grupos de la iglesia. Recuerda a los pastores, a los viejos, a las hermanas mayores, a los jóvenes y las jóvenes, e incluso a Tito. Dice el versículo 7 del capítulo anterior, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Y les habla a todos los grupos de la iglesia, de los cuales viene hablando, dice, recuérdales cómo deben conducirse, cómo debe impactar la fe, cómo tiene que impactar la conversión en la vida diaria, en la vida pública, no acá adentro, sino para con lo de afuera. ¿Por qué? Bueno, lo meditamos al principio del libro, no sé si se acuerdan, capítulo 1, verso 1, donde dice que el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y decíamos que la piedad es rendir homenaje con la actitud interna. El conocimiento de la verdad es rendir homenaje con la actitud interna, no la externa solamente. No es una forma de hablar que se aprende. Después de un tiempo en la iglesia aprendemos cómo hablar, qué decir, qué no. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de una de las operaciones que tuve, que quizás la más grande y dolorosa, que fue la primera, en la cual no podía no solamente ni sentarme, no podía ni hablar. Y con el poco aliento que tenía, al lado de mi cama había otro internado, y estaba su esposa también, y conmigo estaba mi esposa. Y bueno, apenas pude hablar un poco, lo que hice fue predicarle. Y la esposa me pregunta, ¿vos sos pastor? Yo hablaba muy despacito, así, muy tranquilo, porque no podía hablar, porque me dolía muchísimo. No soy pastor. Le dije, soy cristiano. Ah, porque pareces pastor, me dijo. Claro, ¿por qué? Por la forma de hablar. Ella me vio hablando de una forma muy suave, muy parsimoniosa, a causa del dolor. ¿Y qué es lo primero que interpretó? Es un hombre piadoso. No tenía idea, no me conocía. Pero ella interpretó, dice, pareces pastor, ¿cómo hablas? ¿Por qué? Porque eso es lo primero que uno ve. Pero la piedad es rendir homenaje con la actitud interna. No alcanza con eso que se aprende, ni con la forma de vestirse, porque si bien esas cosas deben estar en nuestra vida, lo viene diciendo Tito en toda la palabra, esas cosas pueden ser impostadas. Yo en ese momento hablaba así, pues no podía hablar de otra manera. Pero si me esfuerzo puedo hablar de esa manera. Pero es impostado. El conocimiento de la verdad es según la piedad, es según la actitud interna, y la palabra original significa adorar bien. Piedad, adorar bien. ¿Y cómo es adorar bien? Adorar con la vida, adorar con obediencia. La adoración tiene mucho más que ver con la obediencia que con la canción. Y la sana doctrina, las sanas enseñanzas de la palabra de Dios tienen que ir de la mano con un cambio en la conducta. Si nosotros somos convertidos, Tito lo viene hablando a lo largo de toda la carta, tiene que afectar indefectiblemente nuestra conducta. Porque por otro lado, ¿cuál es la marca de la apostasía? De los que se apostatan, se vuelven en contra del Señor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo lo harán? Con sus vidas, porque ninguno va a decir abiertamente, che, esto de la piedad ya fue, descontrolemos. Nadie se le ocurre. Negarán la eficacia de ella con su conducta. Como contestan, cuáles son sus valores. La forma, todo lo que venimos considerando en todos estos viernes. Hermanos, en resumen, ¿cuánto conozco yo de Dios se refleja en cómo me manejo? Si tengo una salvación y una fe experimental, no solamente intelectual. Y los últimos texto y medio antes del capítulo que veíamos dice que el Señor purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y ahí empieza, recuérdales. Dice, esto habla, exhorta, repréndeles. Dice, Tito, que este sea tu tema. Con toda autoridad, que este sea tu tema. Porque, hermanos, este no es un tema menor, para nada, no es un tema de interpretación. Es un tema fundamental de la fe. El conocimiento de Dios, la conversión, tiene que afectar nuestra forma de vivir. Tiene que haber un cambio diario. No podemos estar igual que al momento de convertirnos. Tiene que haber un cambio diario. Tiene que haber una dinámica del Espíritu transformando la vida constantemente. Si no, puede ser un conocimiento intelectual. Y ahora el capítulo 3
Vamos a ver por qué es esto. Entonces dice, recuérdales. Evidentemente ya les había dicho esto, porque no está contando algo nuevo, ya se los había dicho. ¿Y a quiénes? A todos los que dicen ser salvos. ¿Qué cosa? Recuérdales. Que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades seculares, de afuera, no a las autoridades espirituales, a las actividades de la iglesia, autoridades de la iglesia. Eso se refiere después. De hecho, en el capítulo 3, verso 10, que es tan conocido, dice que cause división, y allí habla acerca de los que atentan contra la autoridad de la iglesia. Acá está hablando de la autoridad secular, de la vida diaria, de la vida pública. Y uno dice, pero ¿por qué tenemos que sujetarnos a las autoridades si nuestra ciudadanía está en los cielos? Nosotros no somos de acá. No son nuestros gobernantes, nuestro rey es el Señor, que estamos esperando que vuelva. Bueno, en el capítulo 17 de Mateo van a Pedro y le dicen, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Lo que estaban recaudando era el impuesto para el mantenimiento del templo. ¿A quién? A Dios. Pues el Señor era Dios hecho hombre. Ahí perfectamente podía decir, de hecho el Señor se lo explicó a Pedro, que en realidad no correspondía que le pidieran eso. ¿Pero qué dijo? Págalo igual. Págalo. ¿Por qué? Por testimonio. Págalo por testimonio. Aunque el Señor era Dios. Pagó el impuesto. Y nosotros, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos, tenemos que obedecer a las autoridades seculares. Ahora, es notable pensar, cuando Pablo escribía esto, ¿quién era el gobernante? El gobernante en ese momento, hermanos, era Nerón. Lindo muchacho. Y encima Pablo ya sabía cómo era Nerón, porque Nerón gobernó del año 54 al 68, y esta carta la escribieron en el año 65, o sea, 11 años hacía que Nerón era gobernante. Ya Pablo sabía cómo era. De hecho, al poco tiempo, tanto Pablo como Pedro, casi al mismo tiempo, fueron martirizados por Nerón. Este gobernante por el cual Pablo dice hay que sujetarse, al poco tiempo lo iba a matar a él. Y iba a matar a Pedro en muy poquito tiempo. Y Pablo no solamente a Tito, sino a Timoteo también le dice que hay que orar por las autoridades. Incluso por estas. Incluso por estas. Que estaba viviendo Pablo en aquel momento. Hermanos, porque los cristianos nos manejamos por principios que son de Dios, ¿no? Nos manejamos por principios, y no nos manejamos según nos apriete el zapato. Bueno, vemos si hacemos caso o no, nos sujetamos o no, depende cuando nos convenga. Si nos van a martirizar ya más complicado. No manejamos según nos apriete el zapato. Porque hermanos, porque el Salmo 15 dice, ¿quién va a habitar en la presencia de Dios? Y da algunas características el salmista. Dice, el que anda en integridad, el que habla verdad, el que no hace mal ni calumnia, y el que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sí? ¿Pero no te das cuenta que no te conviene? Sí. Pero va a habitar en la presencia de Dios el que aún, jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún sabiendo que un gobernante de este tipo estaba la posibilidad cierta que persiga, que de hecho lo hizo. Cuentan los libros de historia, que es terrible las cosas que hizo. Embebían en brea a los hermanos y los prendían fuego para iluminar el jardín de su casa. Una crueldad terrible. Hay un libro que habla de estas cosas, yo no lo pude terminar de leer. Le cuento piel de gallina, lo que decían los hermanos. Y Pablo dice, hay que sujetarse a estos gobernantes. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que tratar a los demás, entre ellas, a las autoridades, como se merecen, sino como Dios espera de nosotros. Cómo los tratamos no habla de cómo se portan ellos. Cómo los tratamos habla de cómo somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y hermanos, ¿cómo nosotros nos relacionamos con la gente que nos hace mal? Habla mucho de nosotros y de nuestro carácter. Llevarse bien, como decíamos recién, con los hermanos que nos alegra venir a encontrarnos, es una bendición. Pero tampoco es tanto mérito. La verdad es que yo tengo la necesidad de venir. Y supongo que todo lo mismo. A nadie nos obligan. Pero, ¿cómo nos relacionamos con los que nos hacen mal a nosotros? Habla mucho de nosotros mismos y de nuestro carácter, no del temperamento. El temperamento es otra cosa. El temperamento es el temperamento con el que nacemos. El carácter se forma. Y el carácter, si está moldeado por Dios, tiene que manifestar estas cosas. ¿Cómo debemos tratar a los que nos hacen mal? Porque la única forma de moldear el carácter es pasando por estas cosas. No se puede moldear el carácter de fiesta. Es como la paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia.
No leí 4 libros de paciencia, tengo una paciencia bárbara. O 2 de carácter y ahora tengo un carácter bárbaro. No. Se moldea con pruebas, se moldea con estas situaciones, en las cuales Dios forma el carácter. Por eso, mis hermanos, ante una situación adversa, nuestra preocupación tiene que ser el salir aprobados. Nos preocupa la situación, claro que sí, de hecho oramos para ser librados, pero nuestra preocupación no tiene que ser librados, sino honrar a Dios en estas situaciones. Porque cuando estamos de fiesta lo hace cualquiera, hermano. Un carácter moldeado por Dios se ve en estas situaciones. Y la estatura espiritual de los hombres y las mujeres de Dios se ve, entre otras cosas, en esto. En esto, que también, como dice el final del versículo, es estar dispuestos a toda buena obra. Porque, hermanos, ¿tenemos que hacer cosas buenas en la iglesia, en la familia? Sí, claro que sí. Pero Pablo le dice, tienen que estar dispuestos a buenas obras, sobre todo afuera. Sobre todo cuando no nos ve la familia, no nos ven los hermanos. Pero son los momentos donde Dios está trabajando en nosotros y en donde se manifiesta qué clase de hombres y mujeres somos. Sigue el verso 2, diciendo que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque, hermanos, esto también es toda buena obra, ¿no? Como habló el versículo anterior. Dice que a nadie difamen. El original significa que no hablen impíamente. Y esto implica no hablar mal con motivo y mucho menos calumniar, que es hablar mal sin motivo. Pero aún teniendo motivo, Pablo dice, no hay que hablar mal impíamente de nadie. Dice que no sean pendencieros, sino amables. ¿Y a qué se refiere acá? A no ser contencioso. Porque uno lee pendenciero y piensa que está hablando de Pepita la pistolera. No sé si se acuerdan, hace mucho tiempo había una mujer de un grupo delincuente que era terrible, ni la policía la podía agarrar y se llamaba Pepita la pistolera. Y cuando pensamos en alguien pendenciero, decimos, alguien como este, que anda armado, con problemas con todo el mundo. No, hermanos, también ser pendenciero es ser contencioso. Cuando para cada problema, como dice muchas veces Omar, para cada solución tenemos un problema. Es ser alguien problemático. Si está esta solución, no, pero tal cosa, no, pero así no va. No, el no siempre también es ser contencioso. Porque, hermano, no se espera de nosotros la ausencia solamente del mal, sino la presencia del bien. Desde ya que no tenemos que hacer lo malo. Pero la obra de Dios en nuestra vida se completa con la presencia del bien. Lo que hacemos tiene que manifestar la obra de Dios en nuestra vida. Y dice, mostrando toda mansedumbre hacia todas las personas. Qué notable, ¿no? Porque no dice, mostrando en algunas cosas y con algunas personas. Porque la verdad, hermanos, que no sé usted, pero generalmente yo estoy bastante dispuesto a tener un poco de mansedumbre con algunas personas. Lo otro es más difícil, pero la verdad que un poco de mansedumbre con algunas personas, el inconverso también lo tiene. Con el que no le hace mal, el inconverso también lo tiene, no es algo espiritual. Es natural tener paciencia con la gente que nos llevamos bien. Y hermanos, hay que pensar, ¿a quién le estaba pidiendo esto? Se lo estaba pidiendo a los cretenses. ¿Y cómo lo describe el libro a los cretenses? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Se espera que los hermanos no, o sea, Dios los había sacado acá. Pero la condición natural de los cretenses era esto. Y a esta clase de gente, Pablo le está diciendo, si vos conoces al Señor, tu vida tiene que reflejar estas cosas. Lo otro no habla demasiado, sino la actitud interna tiene que mostrar estas cosas, que, hermanos, desde ya que son imposibles sin la gracia de Dios. Son imposibles sin la gracia de Dios para los cretenses, que eran ociosos, glotones, malas bestias, y son imposibles para nosotros, porque son distintas manifestaciones del mismo corazón. No es que nosotros somos más buenos que ellos, es el mismo corazón con distintas manifestaciones. ¿Cuál es la razón para esto? Lo dice el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Cuál es la razón para esto? Que en otro tiempo nosotros también éramos así. Como esta gente que muchas veces nos provoca dolor. Hermanos, son distintas manifestaciones del mismo corazón. No es solamente un corazón difícil el de esta gente tan complicada. El corazón del hombre
cuando se aleja de Dios, aún convertido, manifiesta estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Si nosotros no cultivamos la relación con Dios y el Espíritu no gobierna nuestra vida, la carne no se convirtió todavía y está dispuesta a avanzar enseguida. El trabajo es que no se manifieste. Lo otro sale naturalmente, como decía Nacho en una vuelta. En la pandemia habían parado una obra, un terreno que habían limpiado para empezar la obra, y claro, unos cuantos meses no pudieron hacer nada. Cuando va a verlo, tenían yuyo de 2 metros. Dice, que es bárbaro, los yuyos no hay que cultivarlo, crecen solo. Lo dejó unos meses y no se podía entrar al terreno. Bueno, no, la carne pasa lo mismo. No se convirtió y esto crece solo. Hermanos, tenemos que tener presente esto que Dios espera de nosotros. Y que la mente enfocada en el cielo, en las cosas que nos esperan, enfocada en lo que Dios hizo en nosotros y lo que nos espera, no nos haga olvidar nuestro deber en la tierra. A veces pensar tanto, enfocarnos tanto en lo que nos espera y en esta realidad hermosa que nos toca vivir, nos hace olvidar nuestro deber afuera, que es ser buenos ciudadanos, que es ser buenos vecinos, que es orar por las autoridades, y quienes nos difaman, quienes nos agreden y quienes nos hacen pasar situaciones como pasaban los hermanos en esos tiempos. Porque, hermanos, muchos de los frutos que haya en el futuro en el cielo van a tener que ver con el deber cumplido aquí en la tierra. Muchos de los frutos que veamos en el cielo, de las cosas que Dios nos permite hacer y de gente que conozca al Señor, muchas veces va a tener que ver con la forma que nos conducimos acá. Hay excepciones, ¿no? Allí los hermanos le dicen, en Hechos capítulo 5, dicen no prediquen más, los amenazan y dicen no vamos a hacer caso a los hombres antes que a Dios. Hay excepciones, las cuales están claras cuando las autoridades civiles nos piden oponernos a lo que Dios dice. Bueno, la Biblia dice que no debemos hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo de hoy? Y uno de ellos es la ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, la cual nosotros no aprobamos y no la enseñamos y vamos a seguir diciendo que está mal. ¿Por qué? Porque contradice a lo que Dios dice. Pero en cuanto se pueda, hermanos, parte del fruto que haya va a tener que ver cómo nos relacionamos con la gente que no conoce a Dios. Y el versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dice, pero arranca, ¿no? En contraposición al versículo 3, dice, nosotros éramos así, éramos como esta gente, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, hay un motivo para conducirnos como Pablo le está pidiendo a Tito que deben conducirse todos los hijos de Dios. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la gracia de Dios. Y que nosotros éramos así, ¿no? Se espera de nosotros que tengamos paciencia porque también éramos así. Porque, hermanos, esta es la realidad del hombre sin Dios. Aún Pablo dice, nosotros éramos así. Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, celoso de las tradiciones. ¿Pablo también era así? Sí, porque lo otro son distintas manifestaciones del mismo problema. Y el resultado de un corazón lejos de Dios es ser aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Lo que genera nuestra conducta cuando no estamos cerca de Dios, o cuando no conocemos a Dios aún más, es ser aborrecibles y aborrecernos los unos a los otros. Pero, hermanos, en el Señor tenemos esta otra posibilidad. Es la posibilidad espiritual que Dios da de tratarlos como Él nos trató a nosotros y como nos trata a nosotros. ¿Y cómo nos trata a nosotros? Todo el día extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor. Y esto no es solo Israel, hermanos. No sé a usted qué le pasa. Cuando nos examinamos la presencia de Dios, a mí muchas veces me da vergüenza. Tantos años, ¿no? Viendo la bondad de Dios y cómo Dios nos bendice y todo lo que nos da, y a veces igual seguimos sin creer y seguimos queriendo manejarnos solos. Qué bueno la gracia de Dios que cada vez que volvemos a Él nos recibe, ¿no? Porque Él nos hizo, Él nos ha de llevar hasta las canas yo mismo, dice en el libro de Isaías. Yo los hice, yo los voy a aguantar, yo los voy a llevar. Y todo el tiempo extendí mi mano. Porque, hermanos, esto no es bíblico, es una frase que escribió un escritor, Jean-Paul Sartre. Dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron con él.
Se ve la realidad de un carácter en cómo responde, qué hace con la agresión que recibió. Hay distintas posibilidades. Uno puede responder a la agresión con agresión, al mal con mal, pero se ve la estatura de un hombre en qué es lo que hace con lo que le hicieron. Nosotros no podemos evitar el mal, que nos hagan mal, pero se ve la estatura espiritual en los hombres. Esto lo escribió un inconverso, o sea, por sentido común se dio cuenta. ¿Cuánto más nosotros tenemos el Espíritu de Cristo? Pero este hombre, con sentido común, se dio cuenta que la estatura, el carácter de un hombre se ve con lo que hace, con lo que le hicieron. Si arma un paquete y lo tira de vuelta, si lo quiere devolver peor. O si se ven estas cosas que Pablo dice acá. Hermanos, está clarísimo que las obras quedan afuera para la salvación. Está clarísimo. Dice, no por obra de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Quedan afuera para la salvación. Pero son una consecuencia. De hecho, Pedro y Judas, los dos, traicionaron al Señor. Y uno fue salvo y el otro es perdido. Es el hijo de perdición. Los dos traicionaron al Señor. Porque no tiene que ver con lo que hagamos. Es por la gracia de Dios. Es por un corazón que se vuelve a Dios que tenemos la posibilidad de la salvación. No por obras de justicia. ¿Cuál es la causa? La bondad de Dios. El amor para con los hombres. Y la misericordia. ¿Y cuál es el efecto? El lavamiento, la regeneración, la renovación. Dice, palabras raras, ¿no? Fuera de la Biblia no solemos escucharlas. ¿Qué es lo que significa? Lavamiento es una palabra que significa el lavado total, es la que usa el Señor cuando Pedro le dice, no, bañame todo, dice, no, no hace falta, solamente los pies, porque vos ya estás limpio. Es esa palabra la que usa Pablo acá. Somos limpios, ya estamos lavados. ¿Y vamos a tener alguna cosita? Sí, por eso hace falta limpiar los pies, hace falta ir al Señor, pedir perdón. Pero es esta clase de lavamiento que nos hace limpios delante del Señor. ¿Y qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento, es el cambio de naturaleza. Es el cambio de naturaleza. Es esta naturaleza que gobierna nuestra vida y que si nosotros le damos lugar vuelve a surgir, aún con muchísimos años de creyente, que tiene que ser cambiada por Dios. Hermanos, el Señor en el capítulo 3 de Juan, verso 3, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el que no se ve una vida nueva, no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, esto no es legalismo. Esto es bíblico y esto es Nuevo Testamento. Hermanos, si no le sacamos ojos a la Biblia, si estas cosas no están en la vida, está la posibilidad cierta que no seamos del Señor. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó no un poquito, abundantemente, en su gracia, abundantemente. Verso 7, para que justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué? Para que por la causa, justificado por su gracia, se vea el efecto, seamos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y esto, hermanos, se tiene que ver si somos salvos. Y el verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, no es un tema menor. Tenemos que insistir con firmeza. Y vuelvo a decir, esto es Nuevo Testamento. Tenemos que insistir con firmeza. Hermanos, la conclusión es muy sencilla esta noche. Quizá el texto sea mucho más profundo y haya más cosas para sacar. Pero lo que Dios trajo a mi corazón es muy sencillo, hermanos. Nuestra conducta es una consecuencia y es una evidencia de nuestra salvación o no. Nosotros no vemos el corazón, pero es una consecuencia de nuestra salvación o no. No puede haber creyentes efecto I2K. Ustedes se acordarán, yo me acordé, no sé por qué en estos días, cuando estaba por llegar el año 2000, había un problema. Las computadoras iban a llegar al 31 de diciembre de 1999 y nadie sabía qué iba a pasar cuando cambie el año. Si se iba a poner el 2000, volvía todo el 900 y las empresas gastaron fortunas en software y gente y estaban todos de guardia esa noche. Yo tenía mucho trato con Coto en esa época, con Twitty. Y la plata que hicieron, el desplazamiento de gente para ese día, porque iba a pasar el efecto I2K, que iba a pasar esa noche, fue impresionante. Empresas se crearon para ese fin. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Llegó el 31 de diciembre, se puso 1 de enero del 2000 y siguió la vida como si nada. Bueno, hermanos, no puede haber creyentes I2K.
con un despliegue enorme de gasto, luces, parlantes así grandes, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. La vida es igual y cambia el año y sigue igual, y están las mismas mañas, y no se ve la regeneración, una naturaleza nueva. No puede pasar como el efecto I2K, un despliegue bárbaro, todo preocupado, todo corriendo, pero no pasa nada. Hermanos, esto además es una forma efectiva de predicar, sumado a la palabra, ¿no? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero es una forma efectiva de predicar. Porque la gente no conoce el Evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Juan. Pero la gente conoce el Evangelio según San Fernando, según Santa Laura, según San Marco. ¿Y cuál es el problema? Este Evangelio tiene que decir lo mismo que escribió Dios. Ellos la versión que conocen de la fe es la que ven en nuestra vida. Y esta versión de la fe tiene que decir lo mismo que los evangelios que escribe el Señor. Y hermanos, esto es importante por nosotros, ¿no? Para estar seguros. Para que ninguno en aquel día diga al Señor, yo no te conozco. Nosotros creo que ninguno hace milagros ni resucita muertos, pero ninguno de nosotros diga, a lo bien que la pasamos, los campamentos que fuimos, los desayunos con la factura estaban riquísimas. Yo no te conozco. Tenemos que estar seguros por nosotros y por los demás. ¿Para qué? Para que no pase como algunos a los cuales el apóstol le escribe en Romanos, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Sino que la relación con nosotros, de la gente que no conozca a Dios, los lleve a anhelar lo que ve en nuestra vida. Una vida transformada, que quieran tener en su vida lo que ellos ven que Dios hizo en la nuestra. Esto es preparar el terreno para la semilla, que es la palabra de Dios, pueda hacer efecto, porque no se van a convertir por nuestra conducta. Nadie se va a convertir. A veces pensamos que la otra parte, ¿no? Decir, no, yo me porto bien y con esto alcanza. No, tiene que estar y tenemos que hablar de la palabra de Dios, porque nadie se va a convertir al Señor solamente por nuestra conducta, pero que nuestro testimonio ayuda a esto. Pedro se lo dice a las mujeres, hablando de los esposos, ¿no? Para los que no creen a la verdad, sean convertidos, sin palabras, por la conducta de las esposas. Porque Dios lo usa, hermano. Y por otro lado, es una evidencia para que nosotros mismos estemos seguros que somos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga para poder tener esta visión de la fe. Y que los demás lo puedan ver. Por la gracia de Dios, porque no hay otra forma, ¿no? Nuestra carne no es mejor que la de los cretenses. Pero Dios derramó abundantemente en nosotros su gracia para que esto sea posible en nuestras vidas.